¿qué es la analítica digital? Si entendemos las palabras básicas de este concepto, analítica, análisis, y digital, entorno web. Todo lo que es lo que no sea físico. Nos olvidamos del canal tradicional y empezamos únicamente a pensar en aquel canal que vino para quedarse hace ya 10-15 años, el entorno web y digital. Si traemos una definición clara en 3 conceptos básicos, la analítica digital lo que nos viene a traer es entender y analizar todos aquellos datos y comportamientos, tanto cualitativos como cuantitativos, ahora entraremos en detalle más en este concepto, para ser capaces de mejorar toda la experiencia de nuestros clientes y sobre todo de aquellos target y potenciales clientes que hemos identificado que pueden ser de relevancia para nosotros como entidad, con un fin general, que es lograr los objetivos que nos hemos fijado, tanto a nivel estratégico de empresa como a nivel estratégico en el mundo digital. Hay componentes que van a ser de solape y que van a vivir en ambos universos, y va a haber algunos conceptos y resultados que únicamente deberíamos de medir en el entorno digital y web. ¿Vale? Si entramos en profundidad en cada uno de estos conceptos, pensemos en datos tanto cuantitativos como cualitativos. Os pongo un ejemplo muy claro. Si pensamos en nuestra propia página web, en la página web de Colsubsidio, vamos a medir el número de visitas que tenemos en un día. Eso sería un dato cuantitativo, la cantidad de visitas que yo he recibido en un día. Otro dato cuantitativo sería de esa cantidad de visitas, cuáles las he recibido en horario de mañana, cuál es en horario de tarde o cuál es en horario de noche. Y cuando pasamos al segundo concepto, que potencialmente es más interesante, ese concepto cualitativo de calidad del dato. O sea, de las visitas que yo he recibido, de esas 1.000, 2.000, 5.000 visitas, ¿cuáles realmente han sido de interés para mí en las diferentes áreas? ¿Cuáles de ellas han acabado en una venta? ¿Cuáles de ellas han acabado en una fuente de información o en un leads para futura venta? ¿Cuáles de ellas han acabado en una visualización, un entendimiento de los conceptos que nosotros como empresa, como Colsubsidio, queremos darles? Esa sería la segunda parte y la que nosotros vamos a intentar potenciar dentro de este webinar. El segundo concepto que hablábamos dentro de la analítica digital era mejorar esa experiencia de cliente. Nunca debemos de olvidar que el cliente, como bien nos explicó Diego en el anterior webinar, es el centro de todo. Tenemos que saber que el Customer Centric es una realidad, no es algo en el que pensemos, no, sí, este cliente está aquí. No, este cliente tenemos información, este cliente sabemos segmentarlo y a este cliente tenemos que mejorarle esa experiencia. Y no vamos a tratar al cliente como ente único, sino que vamos a ser capaces de poder mejorar y poder adaptar nuestra comunicación y nuestro lenguaje virtual a las demandas de nuestro cliente virtual, no a las demandas de nuestro cliente general de Colsubsidio. Y un último punto, nunca debemos de olvidar cuáles son los resultados que debemos de esperar. Hay un resultado que es fundamental, que es el que estamos viendo aquí en pantalla, la satisfacción del cliente, o sea, que el cliente directamente me reporte un feedback positivo o negativo. Pero en el dato, y más en el universo digital, que ahora entraremos un poco más en detalle, hay un componente que viene asociado a él, que es como nosotros dejamos, sin decirlo, la satisfacción implícita dentro de nuestra comunicación, el tiempo que estamos conectados en la página web, cómo nosotros buceamos en un lado, entramos en unas pestañas, vamos a un lado, a otro, nos comunicamos, utilizamos los chatbots, utilizamos el chat, nos ponemos en contacto con medios de comunicación diferentes al web, a través del web, cómo nosotros empezamos a decir cómo nos sentimos y si esos resultados o ese sentir que el cliente nos está dando es realmente lo que nosotros esperamos del cliente, de lo que nosotros esperamos como compañía. Resumiéndolo mucho, la analítica digital es ser capaces de recopilar toda la información que queremos, poder medirla, poder fijarla en unos data points concretos, pasarlas a un modelo de visualización, a unos dashboards en los que nosotros podamos seguir midiendo, visualizando y entendiendo qué es lo que está pasando, para ser capaces de hacer análisis y poder interpretar para tomar decisiones. Poder ver aquellos puntos en los que no estamos siendo todo lo competente que pondríamos para mejorar nuestra relación y nuestra relación con el cliente y sobre todo su experiencia. Aquí tenemos que empezar a pensar no únicamente en Colsubsidio como ente global, sino en Colsubsidio como nosotros, individuos, que podemos hacer para mejorar. Notoriedad de marca.
La marca es algo que se genera a nivel global, pero que nosotros como empleados y como comunicadores directos con cada uno de nuestros clientes vamos a empezar a poner esa semillita para que esa notoriedad de marca sea más o menos eficiente. Y con ello, muchos puntos que debemos de ir analizando que a lo mejor en el entorno físico se diluyen o directamente no somos capaces de fijar. Y aquí sí que se van a ver. Si entramos un poquito más a entender qué es esto de la huella digital, os pongo un ejemplo de diferentes medios o canales o dispositivos que nosotros llevamos mucho tiempo utilizando. Si pensamos en realizar una foto, si pensamos en reproducir un vídeo, en guardar información o en escuchar música, ahora mismo nosotros pensamos, joder, sí, yo lo hago, pero es que hace tiempo también ya lo hacíamos. Teníamos los casetes VSH, teníamos los disquetes para guardar información, aunque era un número muy reducido de megas los que podíamos guardar, se podía guardar información. Teníamos cámaras digitales, analógicas por supuesto ha habido desde hace tiempo, pero cámaras digitales existen desde hace 25 años. El mundo digital empezaba a nacer. Lo que pasa es que ahora la realidad es que con un solo dispositivo somos capaces de hacer todo eso y de forma mucho mejor. Podemos escuchar música en mejor calidad y en mayor cantidad, realizar muchas fotos mucho mejores y mucha mayor cantidad de fotos, pero además integrado todo en un dispositivo que sin nosotros ser conscientes estamos dejando una huella. Siempre hablamos de la capacidad que tenemos de almacenar y podemos caer en el error de pensar que esa información que nosotros estamos almacenando es únicamente para nosotros y eso no es real. Esa nube, por mucho que nos hablen de confidencialidad de información y de datos, se almacena, la nube almacena toda nuestra información y la guardaba para nosotros, fenomenal. Pero asociado, este dispositivo es capaz de saber desde qué hora nos levantamos, en qué página web estamos entrando, qué aplicaciones nos estamos descargando, cuáles estamos utilizando más, qué tipología de aplicaciones usamos más, en qué medida, en qué horas, cómo y de qué forma. Todo lo que antes veíamos de forma individual, ahora lo tenemos en un dispositivo que además nos deja esa huella digital. Ese concepto que a partir de ahora tenemos que integrar dentro de la analítica digital. Es cómo nosotros nos comportamos dentro del universo digital. Y más en detalle si nos centramos en el dispositivo móvil o en el ordenador o en la laptop. Toda esa información que se va aglutinando es la que nosotros vamos a poder utilizar para mejorar nuestra relación y para conseguir los objetivos que nos marcamos dentro del entorno digital. ¿Cómo se está utilizando en el mercado? Aquí os traemos 6 empresas principales, vamos a entrar solo en una por tiempo y es Netflix. Si pensamos en los iconitos, gran parte o todos entiendo que conoceréis tanto Walmart como empresa de supermercados de gran distribución, Starbucks, el gran cafetero a nivel nacional, Amazon, T-Mobile, es una empresa española y alemana que opera, pues como puede ser allí en Sudamérica, Claro, Movistar, Netflix o Merck. Vamos a entrar en detalle a entender cómo Netflix ha utilizado la huella digital y toda la analítica y toda la información dentro de su página web. Si pensamos en Netflix, es una plataforma virtual, o sea, el 100% de sus clientes son virtuales, por lo tanto, o online. Por lo tanto, todavía cabe más en detalle el pensar que hagan una segmentación y un uso de esta información porque no disponen de otra, solo disponen de la información que tienen dentro de su página web. Pues ellos hicieron el lanzamiento, no sé si conocéis que seguramente si la conozcáis, la serie House of Cards. Esta serie lo que se dedicaron fue a pensar en, ¿vamos a producir diferentes series para nuestros perfiles o podemos ser capaces de enganchar a gran parte de nuestros perfiles de clientes a esta serie dependiendo de lo que hagamos previo a la serie? Y aquí lo que hicieron muy bien fue realizar cerca de 30 diferentes trailers y esos trailers los utilizaron para sus diferentes clientes, dependiendo de la zona geográfica en la que estaban, dependiendo de la campaña publicitaria y el target al que se estaban enfocando, le visualizaban un tráiler o otro. Todos los trailers tenían en torno a minuto y medio de duración y lo que consiguieron, los resultados impactantes que consiguieron fue un aumento de más de 3 millones de clientes en la plataforma en los 2 siguientes meses,
una reducción del 85% de la fuga de clientes. En esos 2 meses se dieron de baja un 86 o un 85% menos de clientes y un retorno de la inversión. Ellos invirtieron cerca de 100 millones y tuvieron un retorno de la inversión de cercano a 550 millones. O sea, un 400%. Todo, lógicamente, es una serie de nivel, pero lo que hicieron fue pensar que esta serie, dependiendo de cómo la transmitiesen y cómo utilizasen toda la información que conocían de los clientes, ser capaces de segmentar y realizar campañas publicitarias asociadas a cada una de las necesidades de ellos mismos. Si nos vamos ya contextualizando, entendiendo qué es todo este universo del dato digital, vamos a empezar a pensar en la metodología, el cómo esto nosotros, igual que lo ha hecho Netflix, como empresa que es Colsubsidio, lo puede realizar. Y la realidad es que por muy grande, muy pequeña que seas, tienes un target y tienes una oportunidad de negocio en el mundo digital y sobre todo el cómo estás utilizando este dato. Nosotros tenemos una metodología fundamentada en 5 pasos, es lo que nosotros ponemos y la que nosotros trabajamos, la gran mayoría de los proyectos en los que estamos ahora mismo inmersos dentro de la analítica digital. El primero y fundamental, siempre nos tendemos a olvidar en la definición de los objetivos. Siempre pensamos o se puede pensar que dentro del entorno del dato únicamente vamos a utilizar el dato, no. El departamento de Analytics tiene que estar dentro de la definición de los objetivos y de hacia dónde la empresa necesita ir, porque esos objetivos nos van a dar el segundo punto, que es estos objetivos, ¿cómo yo los mido? ¿Cómo identifico cuáles son los KPIs y cuáles son las herramientas que necesito para ser capaces de identificar todo este universo? Una vez que yo veo las herramientas más potentes y sé perfectamente aquellos KPIs y métricas que quiero medir, necesito pasar al tercer punto, que es cómo yo hago real que esas herramientas estén dentro de mi ecosistema. Por suerte, vosotros como compañía, sois una compañía potente y que a nivel digital no estáis desactualizadas y ya contáis con muchas de las herramientas que hoy os traigo o incluso herramientas que pueden ser muy parecidas a las que os vamos a mostrar. Lo importante es hacer un buen análisis de lo que tenemos, de lo que hay en el mercado y de lo que necesitamos. Y eso, fijar en tiempos y en implementación para ser capaces de aterrizarlo a las necesidades y al proyecto como tal de Colsubsidio. Un cuarto punto, una vez que yo tengo todo generado, necesito visualizarlo. Necesito que eso no sea algo que está en la nube o algo que está en correos o en PDFs puntuales o en reportes que me mandan. No, necesito una visualización directa, en tiempo real, con herramientas de Business Intelligence que me ayuden a poder ver esos gráficos y esas comparativas y esas desviaciones y esas alertas que yo he generado de forma directa y rápida. Y un último punto, todo esto no funciona si yo no analizo el dato. Puedo invertir mucho en herramientas, puedo invertir mucho en que los procesos y la implementación se realice de forma adecuada. Puedo tener unos cuadros de mando y un sistema de reportería maravilloso. Pero si yo no utilizo este dato para tomar decisiones, no me sirve de nada. Si yo no lo utilizo para mejorar procesos, captación de clientes, mejora de ventas, satisfacción de clientes, retención y fidelización, no me va a servir absolutamente de nada. Si entramos un poco más en detalle en estos puntos, definición de objetivos. Aquí no voy a decir nada nuevo, estamos hablando de conceptos generales, pero en donde el dato tiene que estar, en donde ese departamento de Analytics tiene que comportarse, tiene que tener un ente principal, y es entender, en saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, quiénes son los stakeholders, quiénes son aquellas personas, aquellos departamentos que van a ser los más representativos dentro de la entidad, que van a hacer uso de este dato y que van a necesitar que los objetivos se cumplan para definirlos, para tener unos objetivos, como todos conocemos, SMART, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean realistas y que sean en un espacio temporal que se pueda cumplir. Y una metodología de trabajo que nos lleve al día a día a saber cuáles son los objetivos que vamos a tener tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Es importante fijarnos unos objetivos a 2, 1, 3 años, pero es importante saber cómo esos objetivos semana a semana o mes a mes se van a ir completando con un GAN de trabajo en donde el dato, el uso del dato y la implementación y analytics de la misma tenga un componente muy importante. Y más en este entorno digital en donde, por suerte, tenemos la capacidad de medir tenemos la capacidad de medir el 100% de lo que está sucediendo dentro de nuestras relaciones
y de nuestra forma de interaccionar con nuestros clientes o potenciales clientes. Y aquí entra un concepto que sí que es relevante y es aquel en el que empezamos a pensar en la experiencia de nuestro consumidor digital. Este gráfico lo he simplificado en únicamente centrarme en aquellos puntos de contacto digital. Después también tenemos la parte de los puntos de contacto físicos. Pero si empezamos a pensar únicamente en el entorno digital, tenemos 5 puntos principales. Y es desde que nosotros nos damos a descubrir, como llama aquí, o nos mostramos en el entorno de nuestros clientes hasta que se convierten en unos prescriptores y recomendadores de consubsidio. Hay 5 etapas. Desde que nos descubren, nos consideran, nos compran nuestro servicio, somos capaces de retenerlos y fidelizarlos, los hacemos clientes recurrentes y, por último, son prescriptores y recomendadores nuestros. Y ahí tenemos diferentes puntos y diferentes herramientas y diferentes formas de comunicación con los clientes. Descubrir cómo nos vamos a dar a conocer a través de la publicidad online, de todo el sistema de herramientas de lo que es el link building, cómo nosotros construimos links que asocien a nuestra página web, que pinchando en ellos puedan ir directamente a la página web de Colsubsidio, cómo nos posicionamos en buscadores web. Aquí estamos hablando de posicionamiento tanto SEM, de pago, como SEO, de no pago, en donde nosotros empezamos a generar contenido para referenciarlos a nuestra web y posicionarnos de forma más eficiente en los buscadores. Principalmente nos centraremos en Google. La parte de considerar, nos empiezan a conocer, ya he empezado a hablar de SEO, SEM, cómo nosotros creamos una landing page eficiente, cómo empezamos a crear esa vinculación y ese email marketing, esa forma de comunicarnos a través del mail para no caer en spam, para que nuestro cliente no piense que nosotros somos unas personas que estamos comunicándonos con ellos de forma ineficiente. Cómo nos posicionamos en web de terceros, cómo nos posicionamos contra los competidores, cómo nos posicionamos dentro de nuestros medios de comunicación. Un segundo punto, el punto principal, cómo nos compran. Una vez que entran en Consubsidio, cómo se comunican para que puedan hacer tanto a nivel online como a nivel móvil, en los diferentes dispositivos, una compra eficiente, rápida y sencilla. Una vez que han hecho la compra, cómo les fidelizamos y retenemos. En la parte de retención, cómo creamos ese vínculo a través de los chats, de las redes sociales, de las comunidades, de los foros, de ese servicio que nosotros prestamos de postventa dentro de la página web y la recomendación. Cómo somos capaces de hacer esa fidelización y ese plan y ese programa de fidelización para poder hacer que ellos, de forma natural y sin ser conscientes, sean prescriptores de nuestra compañía, de Colsubsidio. Una vez nosotros tenemos bien definidos los objetivos, vamos a pasarlos al papel. Vamos a ver de todo lo que queremos medir, qué es lo que realmente podemos convertir en métricas realistas. Tenemos los objetivos fijados y ahora esos objetivos los traducimos a data points concretos, a momentos y a sitios en donde localizarlos. Por ejemplo, si hablamos de que uno de nuestros objetivos es aumentar nuestro posicionamiento en el universo virtual y aumentar las ventas en un 20%, yo sé que uno de mis data points, de mis métricas principales, es medir la cantidad de visitas que recibo a la página web. Es medir el rebote, el ratio de rebote, es decir, aquellos clientes que entran o aquellos usuarios que entran en la página web y rebotan, salen de la misma en menos de 15 segundos. Todo eso son métricas, puntos concretos en los que yo sé que tengo que medir para ir viendo si mis objetivos y mis definiciones van en línea a las necesidades de Colsubsidio general. Aterricémoslo un poquito más, pasemos a pensar en objetivos concretos que nosotros como departamento digital nos tenemos que medir. Tenemos que pensar que hay unos objetivos principales, pero después nosotros tenemos que ir a intentar profundizarlos un poquito más. Hay que ir viendo ahí en ese punto. El tercer punto, ¿cómo yo selecciono la herramienta? Aquí os traigo 4, herramientas os traigo bastantes, pero os traigo 4 ejes principales de herramientas que vamos a necesitar. Si pensamos en el entorno digital, lo primero es saber cómo vamos a extraer esa información. Es decir, cómo yo soy capaz de todo lo que está pasando en el ecosistema online, traducirlo en información que yo necesito. Aquí la principal y más importante, y ahora os traeremos un ejemplo con la página web de Overlap, que nos hace un compañero nuestro, Daniel Bahillo, Google Analytics. Herramienta gratis, sencilla de configurar,
Es importante, sencilla configurar no significa que con la configuración mínima podamos obtener todo, pero sí que nos empieza a dar unas pequeñas guías de hacia dónde vamos o lo que tenemos que hacer. Hostas es un pelín más, es de pago, es un pelín más concreta, sobre todo lo que la gran diferencia con Google Analytics es que nos da la posibilidad de visualizar a través de mapas de calor por dónde están navegando nuestros usuarios, pero estas herramientas nos dan la posibilidad de medir y cuantificar y extraer toda la información que necesitamos para saber lo que está pasando dentro de nuestra web y los links que tenemos asociados. Si empezamos a pensar ya más en, oye, y una vez que tengo la web y he extraído la información, ¿cómo yo mido que esa configuración, que esa web esté bien realizada? Hay herramientas diferentes, aquí os traigo 5, que os van a ayudar dependiendo de las necesidades que queráis para poder ver esa configuración eficiente o no. La primera, BitLI, nos ayuda mucho a los conectores, a cómo la URL está codificada, dándonos la posibilidad incluso de acortarla o de editarla. Si pensamos en URLs en las que nosotros ponemos el link, hay muchas veces que podemos caer en el error de que nuestra URL sea con subsidio, información, no sé qué, no sé cuánto. Pues hay formas, hay herramientas que nos dan esa posibilidad de reducir esas URLs, de acortarlas y de hacerlas más friendly y visuales. Otra, GTmetrix. Esta nos da la posibilidad de medir todo lo que va asociado a velocidad de carga. Cuando estamos cargando una página web, vídeos, fotos, fotografías, tasas de rebote. Cuando un cliente entra y está saliendo porque la página no se carga. Y además nos da de forma gratuita también reportes y además hace análisis sobre aquellas pestañas o aquellas partes de la web, de nuestra web, que no están siendo eficientes. Nos genera un reporte y nos da potenciales mejoras y necesidades para mejorar esas cargas o esas ineficiencias. Mixpanel o Buffer, por ejemplo, nos sirve muy bien para configurar nuestra web en posicionamiento dentro de otros foros. O sea, cómo nosotros somos capaces de el contenido que hemos generado dentro de Colsubsidio poder incluir toda nuestra información en aquellos foros que sean más determinantes o que nos vayan a dar mayor probabilidad de éxito a la hora de traer nuevos usuarios a nuestra web. Una vez que la tenemos bien configurada, tercer punto y potencialmente el más importante, cómo generamos contenido y nos posicionamos dentro del universo web. Aquí hablábamos de SEO y SEM. Si recordamos, posicionamiento SEM es el que estamos haciendo pago, coste por clic, es decir, cuando yo invierto en determinadas palabras para cuando el usuario esté buscando palabras puntuales, pueda con subsidio salir más arriba o más abajo, dependiendo de la compra de clips o de palabras que haya realizado. Y el posicionamiento SEO, que es el orgánico. Todo lo que yo hago en foros, comentarios, textos, cómo me posiciono en redes sociales, cómo estoy dentro del universo, que no es el de pago, que es todo lo que yo voy generando de forma orgánica y natural. Para ello, Google Trends es también de Google, es gratuito y nos da la posibilidad de realizar campañas. Nos da de realizar y gestionar las campañas de compra de palabras. Aquí, dependiendo de los presupuestos que tengamos, del potencial que queramos, nos da la opción de semanal o mensualmente ir haciendo un análisis de cuánto vamos a invertir y de qué palabras y de qué forma, en qué tiempo y en qué horas. Hotspot, posiblemente de los más eficientes o de los que a mí más me gusta. El único problema que tiene Hotspot es que es de pago y es solo únicamente en inglés. Pero este nos da tanto para realizar campañas, analizar a la competencia en diferentes estadías, hasta un total de 12 competidores. Nos da la posibilidad de ver realmente la cantidad y la calidad de las keywords que hemos identificado. Nos da posibilidad también de posicionarnos en competidores, en foros y en diferentes redes sociales. Lo mismo que Fredly, la siguiente. Esa está más enfocada al mundo de las redes sociales y de los blogs. Cómo yo comparo y cómo yo veo y cómo yo sigo, esta es para seguir a diferentes foros o comunidades en las que Colsubsidio tiene potencial de generar nuevo contenido o de estar más involucrado. ¿Para qué?
para no estar invirtiendo tiempo, dinero en estar en foros que no nos van a reportar ningún tipo de beneficio para nuestra página web. Por último, toda esta información extraigo, configuro y genero contenido y posicionamiento, y es muy importante el cómo yo la trato. Recordamos que el quinto punto que vamos a ver es cómo la analizo, herramientas de análisis de los datos. Aquí nosotros solemos trabajar mucho cuando hacemos codificación con Python o con R, pero no nos tenemos que ir, dependiendo del grado de madurez en el que os encontréis, tenemos que pensar que una herramienta como Excel, Access, SQL nos van a servir. Lo que nosotros queremos es toda la info que tenemos, tratarla, estructurarla, analizarla y ser capaces de tomar decisiones. Dependiendo de nuestro grado de madurez, utilizaremos unas herramientas o otras, pero lo importante es saber que es un componente muy importante dentro de la analítica del dato, dentro de la analítica digital, el tratamiento de la data con diferentes herramientas. Aquí os traigo, como os he comentado anteriormente, un vídeo de nuestro compañero, de Daniel Bahillo, que también es consultor dentro del área de Analytics, en el que os va a hacer en 5 o 6 minutitos una explicación más detallada de las medidas y análisis que se pueden hacer dentro de Google Analytics. Aquí hemos utilizado la página web de Overlap, porque es donde nosotros ya lo tenemos codificado y configurado, ¿vale? Pero la configuración es muy sencillita y vosotros estoy casi seguro que con Subsidio lo tenéis ya configurado para poder hacer uso de él. Hola, buenos días a todos y bienvenidos. Como ha comentado Miguel previamente, mi nombre es Daniel Bahillo y soy consultor en el área de banca y seguros en Overlap Consultores. En este breve vídeo me gustaría explicaros cuáles son las principales funcionalidades y los beneficios que nos aporta una de las herramientas más utilizadas de Web Analytics. Para aquellos que no conozcáis, Google nos da la oportunidad de poder medir nuestro tráfico web a través de su herramienta que es Google Analytics. Mediante la creación de una cuenta, que solo únicamente hace falta tener un correo de Gmail, podemos introducir un código de seguimiento que nos da Google en nuestra página web y poder empezar a medir cuáles son los usuarios que se están conectando. No solo podemos conocer aquellos usuarios que se están conectando, sino que somos capaces de analizar su comportamiento y poder tomar decisiones para ofrecerles nuestros productos o potenciar nuestro contenido. Recordaros que os voy a enseñar este vídeo sobre nuestra página web de overlap.net y que esta herramienta es gratuita y que todo el mundo la puede utilizar. Principalmente Google Analytics nos da 3 vistas principales. Una primera vista, que es la página principal, que nos agrega los principales KPIs de nuestra página web, como podéis observar aquí. En segundo lugar, nos da la capacidad de poder personalizar tanto paneles como informes en función de las características que nosotros determinemos. Y por último, nos da 5 tipos de informes diferentes. Un informe en tiempo real, que nos dice cómo está siendo la interacción de los usuarios en este mismo momento en nuestra página web, cómo es la audiencia, es decir, de dónde provienen esos usuarios y cómo son esos usuarios, cómo está siendo la adquisición de esos usuarios, es decir, a través de dónde están viniendo, cuál es su comportamiento dentro de la página web, es decir, qué páginas están visitando y en qué cantidad y en qué porcentaje respecto al total, y las conversiones. Esto está muy relacionado o enfocado a la estrategia de marketing que nosotros queramos seguir dentro de nuestra página web. Por ejemplo, si queremos realizar un formulario y obtener los correos para poder enviarles información personalizada a nuestros futuros clientes, pues podríamos medir cada uno de los objetivos a través de este informe que se llama conversiones. Entonces, si os parece, pasamos a ver la vista principal que nos aporta Google en la página principal. Como podéis ver aquí, nos da unos primeros datos agregados en cuanto al número de usuarios, en cuanto a sesiones, en cuanto a porcentaje de rebote, que mide cuáles de estos usuarios únicamente han visto la página de inicio de nuestra página web y cuál es la duración media de cada una de las sesiones. Cada uno de estos parámetros los podemos filtrar en función del periodo temporal que queramos.
Como podéis ver, podemos filtrarlo en 7 o 28 días. En el lado derecho podéis ver cómo está siendo la interacción actualmente en nuestra página web. Ahora mismo no tenemos a ningún usuario conectado, pero en el caso de que hubiese, nos saldría el número de usuarios que están conectados, las páginas por minuto que están viendo y qué páginas están viendo dentro de nuestra página web. Por otro lado, la vista general nos muestra a través de dónde están llegando nuestros usuarios, ya sea de forma directa, referenciada o a través de redes sociales, por ejemplo, cómo se comportan el número de usuarios activos que tenemos y la capacidad de retención que tenemos de esos usuarios. Y una de las opciones o características que nos da Google Analytics que me parece súper interesante a la hora de empezar Google Analytics, que es cómo está siendo el tráfico en cuanto a día y cuanto a hora, de dónde proviene geográficamente nuestro tráfico y qué dispositivos utilizan para conectarse. En este caso, por ejemplo, podríamos llegar a tomar la decisión, si nuestra página web únicamente estuviese en inglés, pues potenciar el idioma de castellano debido a que la mayor parte de nuestros usuarios pues son hispanohablantes. Y por último, nos da cuáles son las páginas más visitadas dentro de nuestra web. Entonces, si os parece, vamos a ver cómo es el comportamiento dentro de las páginas, que me parece una de las vistas que más potencial puede tener a la hora de empezar a utilizar dicha herramienta. Entonces vamos a esperar a que se cargue. Comentaros que cada uno de estos informes vosotros los podéis descargar tanto en PDF como en Excel como en CSV. Nos da la posibilidad Google. Pues bien, como he comentado, aquí podéis ver cómo está siendo el comportamiento dentro de nuestra web, cuál es el número de páginas que se han visitado de forma única, el número de páginas visitadas, cuál es el tiempo promedio por página, cuál es el porcentaje de salida y, como os he comentado antes, pues cuáles son dentro de nuestra web las páginas más visitadas. Como podéis ver, es una herramienta que es muy intuitiva de utilizar y, como he comentado, pues la capacidad que nos da para poder descargarnos toda esta información pues es muy útil a la hora de poder realizar informes o poder analizarlo por otra parte. Como podéis ver aquí, le damos a cualquier informe, podemos darle a exportar y podemos descargarlo en PDF o en hojas de cálculo de Google o en Excel o en CSV. Bueno, espero que os haya gustado este breve vídeo sobre Google Analytics y que empecéis a utilizarlo porque seguramente podéis tomar decisiones que impacten directamente sobre vuestro negocio. Un saludo. Hola. Vale. Bien, como habéis visto, pues un poquito es muy sencillito. Lo que ha intentado Dani es haceros ver que desde la propia herramienta Google Analytics ya se puede empezar a ver muchas de las métricas que nos interesarían y de ahí hacia adelante ir configurando para poder adaptar a las necesidades reales de Colsubsidio. Una vez que nosotros tenemos esto, volvamos un paso más para atrás. Antes de tener Google, tenemos que tener un buen modelo de procesos para saber cómo configurar e implementar estas herramientas. Hay dos puntos principales. Uno, el que vemos aquí, codificación. Poder codificar, estructurar todo lo que necesitamos referente a las herramientas que vamos a incluir. Y un segundo punto es que es la automatización. Es muy importante entender que no únicamente nos tenemos que centrar en el que el código me dé la posibilidad de explotar la herramienta, sino que yo sea capaz de extraer toda esa información de forma automática. Aquí unos procesos se llaman ETL, en el que nosotros tenemos todo el export, la parte inicial de información, cómo la transformo para hacer la carga de forma general. Nosotros, por ejemplo, ahora lo veremos en el proyecto, en el caso de éxito que vamos a analizar, lo que dejamos estructurado fue un proceso de ETL que cada 8 días recopilase de las diferentes fuentes con diferentes estructuras que hicimos de codificación toda la información para poder analizarla. Y en el 9º día, a las 24 horas de extraerlo todo, poder tenerlo ya de forma automática en la visualización. Para todo este punto hay dos conceptos principales que es muy importante que tengáis en cuenta, y es que vosotros sois un área y un departamento digital. Sois expertos, pero es muy importante que contéis con dos perfiles adicionales, que es un perfil técnico que nos dé esa posibilidad de codificación
y de resolución de inconvenientes que nos vayamos encontrando a la hora de las diferentes herramientas que queramos incluir dentro de la compañía. Y un segundo punto que es la explotación, el cómo hacemos que ese uso de esa herramienta no únicamente se quede en una codificación perfecta, sino que se explote de forma eficiente. O sea, tener una asesoría de especialistas que nos puedan dar todo y que podamos extraer todo el potencial que tenemos de cada una de las herramientas. Punto de visualización. Aquí vamos a hablar de 5 conceptos fundamentales de lo que tiene que tener un cuadro de mandos. No os vamos a enseñar cómo desarrollar un cuadro de mandos porque no tenemos tiempo en este webinar, pero sí cuáles son las características principales que tiene que tener. Tiempo real. Estamos hablando de que si un cliente entra hoy, yo tengo que saber lo que está haciendo ya hoy. No tengo que esperar al final de mes para ver si me ha comprado o no me ha comprado o para poder analizar lo que está pasando. Puedo hacerlo desde ahora y las diferentes herramientas que hay en el mercado me dan esa posibilidad. Tendencias y comparativas. No tenemos que quedarnos en lo que pasa hoy, sino de empezar a medir y ser capaces de irnos hacia el pasado para predecir el futuro. Filtros. Es muy importante entender que nuestras compañías no únicamente están operando en un centro neutral, no están dentro de Colombia, no están en Bogotá, en Cali o en Medellín, sino que están en muchos espacios. Y es muy importante ser capaces de poder tener filtros dependiendo de las zonas geográficas, de las capacidades sociales de nuestros clientes o simplemente de los perfiles de clientes que hayamos identificado, de aquellos buyer clientes que tengamos dentro de la compañía. Data storytelling. ¿Qué es esto? Contar una historia en unos cuadros de mando. No podemos pensar que me interesa esto por aquí, esta información por allá, esta métrica por aquí y esto allá. No, tenemos que contar una secuencia en donde veamos los datos principales de lo que queremos medir, ir granularmente hasta el final, contando y haciendo al visualizador de toda esta información que sienta que está dentro de una historia y está en una historia real de Colsubsidio. Y por último, un punto que es muy importante es la posibilidad que tenemos con estas herramientas de visualización de generar analítica avanzada, de generar modelos, de generar que la matemática nos ayude para poder prescribir, para poder describir, predecir o prescribir en el futuro a través de diferentes análisis. Aquí traemos ejemplos visuales de lo que sería. Para irnos a lo que hemos hablado, 4 conceptos dependiendo del grado de madurez en el que nos encontremos y sobre todo de las necesidades en las que estemos vinculadas dentro de la compañía, de los diferentes análisis que podemos hacer dentro de la misma. Desde análisis de lo que pasó en el pasado a través de un cuadro de mando sencillo, un análisis de caso raíz, análisis descriptivos para entender por qué pasaron, para identificar aquellas variables que han sido más determinantes sobre nuestra variable dependiente, que sea la venta, la fidelización o la captación de nuevos clientes, para saber qué pasará en el futuro, hacer análisis predictivos y de cara a lo que nos pueda venir y ser capaces de adelantarnos a futuras demandas y a futuras necesidades que van a tener nuestros clientes y potenciales clientes, y cómo vamos a hacer que eso pase, cómo vamos a hacer análisis prescriptivos en los que empezaremos a meter diferentes modelos y sobre todo machine learning para ser capaces de adelantarnos como en los modelos anteriores al futuro. Con todo esto, los beneficios principales son 6. Y son 6 y cuando los diga veréis que tienen sentido, y es que entramos en un universo en donde el 100% de los acontecimientos son medibles. Entramos en un mundo en donde no necesitamos grandes inversiones. Gran parte de las herramientas que hemos visto anteriormente son gratuitas. Y las que no son gratuitas tienen la posibilidad de ser gratuitas y te dan opciones para poder tomar decisiones y para poder analizar, lo que le hace mucho más económico y rentable. Nos da la posibilidad de supersegmentar, la hipersegmentación que llama Amazon o que llama Netflix. ¿Cómo puedo hacer clústeres de clientes? Nosotros en uno de los proyectos en los que estamos inmersos con una entidad de telecomunicaciones hemos diseñado 72 clústeres, 72 segmentos de clientes para saber, dependiendo de las características y dependiendo de los segmentos, cómo poder realizar campañas publicitarias mucho más acordes. Dentro de esos 72 segmentos nos da esa posibilidad de poder analizar toda la información asociada a ellos. Cero intrusivo. No tenemos que estar, oye, ¿me puedes decir qué tal te ha parecido? ¿Me puedes contestar a esta encuesta de satisfacción? ¿Puedes decirme qué tal? No. Aquí estamos hablando de que con un ojo ajeno, sin nada más que analizando esa huella digital, poder identificar muchas de las necesidades en las que se encuentran ahora mismo como empresa. Facilidad en la interacción. Nos da esa posibilidad de comunicar, de cambiar y mejorar nuestra página web
casi en tiempo real. Y por último, mucho más dinámico. No nos centramos en un panfleto, en un folleto, en que el cliente venga a mi oficina física, sino que yo estoy en el mundo digital, en diferentes formatos, con diferentes tipografías, con diferentes iconos, marcas, niveles, fotos, colores y como yo quiera. ¿Vale? Vamos a entrar en el último punto. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros o cómo estamos haciendo o cómo estamos llevando este uso del dato en clientes concretos? Como os he comentado al principio, Contextualizo es una entidad bancaria y el objetivo que teníamos era analizar las diferentes redes sociales en las que están ahora mismo vivos ellos para comprender los principales motivos de contacto de los clientes o usuarios en general. Lo que analizamos son las 5 herramientas que veis aquí: Instagram, YouTube, Twitter, Facebook y LinkedIn, para saber qué es, por qué se estaban comunicando con nosotros, o sea, cuáles eran los principales motivos y cómo nosotros le estábamos dando solución. ¿Por qué nos llaman? Los principales problemas que nosotros identificamos y que ellos tenían era que no conocían, que ellos se dedicaban simplemente, pues si le escribía un tuit una persona, pues le contestaban. Si le escribían por Facebook, el canal de marketing les contestaba, pero no estaban midiendo cuáles eran esas consultas, en qué porcentaje, qué tendencia estaba teniendo, cuáles eran las principales las dudas. No estaban viendo tampoco los tiempos de resolución, o sea, si estaban solucionando la consulta en un único contacto, si estaban derivando otros canales, si le estaban haciendo al cliente tener que ir a una oficina física o llamar al canal telefónico o ponerse en contacto a través del correo, del email, etcétera. La realidad era que no se estaba escuchando al cliente. ¿Cuál fue nuestra solución? Trajimos, pues igual que hemos visto anteriormente la metodología, aquí trajimos una metodología de 4 pasos principales, que era definir cuáles eran las necesidades reales, procesar, incluir las herramientas que íbamos a necesitar, crear un cuadro de mandos que diese la posibilidad de visualización de toda la información. En este caso hemos utilizado ClickSense, que es una herramienta que el propio banco, que por la propia entidad financiera ya tenía incluida dentro de sus programas inmersos en la compañía, y hacer análisis diferentes para poder tomar decisiones de forma más eficientes. Si entramos en el primer punto, definición de los KPIs, nos centramos en 3 bloques principales. Satisfacción. Queríamos mejorar la satisfacción del cliente. ¿Cuáles eran los KPIs que nos fijamos? Las encuestas de satisfacción que se estaban realizando. Saber, a través de SNPS, si era mejor o peor después de los diferentes análisis y procesos que realizamos. Las calificaciones que estábamos teniendo en páginas web como podía ser Google o como podía ser Facebook, etcétera. Un segundo punto muy importante, los tiempos de respuestas. El tiempo que yo tardaba desde que me escribían un tweet o un comentario en Facebook hasta que yo contestaba, ¿vale? Ahí lo sabíamos, teníamos el tiempo medio que se estaba tardando, que era cercano a 2 horas y media. Cercano a 2 horas y media. Ineficiencia en los procesos. Identificar cuáles eran aquellos motivos de llamada más que más se repetían y que menos se estaban resolviendo. O sea, no estábamos siendo capaces de brindar una solución eficiente en un tiempo reducido, ¿vale? Y después, analizar mejor toda la información asociada. Todos estos canales te está escribiendo personas reales, te están escribiendo personas que tienen un profile, que tienen unas características. Pues poder analizar también para poder segmentar e identificar mejor esos clientes buyer que nosotros tenemos dentro de la compañía, esos potenciales compradores. Procesamos. Aquí lanzamos modelos para poder identificar todos los textos semánticos que teníamos en las diferentes redes sociales y poder ser capaces de clasificarlos de forma automática. ¿Qué es lo que hicimos? Y aquí enseñamos un proceso muy sencillo. Imaginémonos 3 textos. Los textos están compuestos por 140, 200, 300 caracteres. Lo que el modelo nos iba dando, en este caso lo lanzamos con R, una librería de R, que nos dio la capacidad de analizar todo el texto que había incluido para identificar aquellas palabras, aquellos keywords que estaban determinando que pasase una cosa o no pasase otra. Lo que vemos aquí, por ejemplo, señalizado en color naranjita o rojo. Pues cuando había determinadas palabras que estaban hablando de la facturación de medios, oye, pues me habéis cobrado, he recibido un pago que yo no entiendo, se me ha pasado algo. La parte amarilla, altas en el servicio, pues quiero contratar una nueva tarjeta de crédito, etcétera, etcétera.
Y todo esto se puede medir tanto por qué el cliente me contacta como yo lo estoy resolviendo. Como yo estoy, por ejemplo, en el caso del verdecito, insatisfacción. Oye, pues si el cliente me muestra insatisfacción, ¿cómo yo le estoy respondiendo para gestionar esa insatisfacción? No únicamente nos quedamos en motivos de llamada, sino en también gestión de la propia llamada. Gestión, no motivo de, no la llamada, perdón, gestión del acontecimiento. Y aquí lo que tenemos es un listado de todo lo que nosotros fuimos categorizando. Esto está sanitizado, pero básicamente pues identificamos los principales motivos, que es lo que tenemos a la izquierda del todo: reclamaciones, solicitud de información, cancelaciones, y después submotivos. Oye, dentro de reclamaciones, ¿qué es lo que tenemos? Y después en qué ranking están, en qué porcentaje están sucediendo, y después variaciones. Es importante ir midiendo tendencias y seguimiento de las mismas. Con todo esto nos fuimos a verlo en un cuadro de mando eficiente. O sea, yo no lo quiero ver en estático, sino lo quiero ver en vivo. Quiero ir viendo cómo mañana se están respondiendo o se están comunicando conmigo y cómo yo estoy dando solución. Porque los modelos que nosotros lanzamos y el cómo nosotros codificamos dentro de R nos daba la posibilidad, como os hemos comentado, cada 8 días de recoger toda la info para actualizar estos dashboards. Análisis. Toda esta información, ¿cómo la analizo? Aquí hicimos análisis de caso a raíz, concretamente este fue para medir la insatisfacción, cuáles eran los principales motivos de insatisfacción y cómo en la parte naranja que vemos abajo lo estábamos gestionando, cómo se estaban gestionando dentro de los diferentes canales y las redes sociales. Después lanzamos modelos para evaluar, identificar, en este caso lanzamos modelos de regresión múltiple para ver cuáles eran aquellas variables que estaban impactando más. Lanzamos 3 modelos, uno que era para ver cuál estaba impactando más en la insatisfacción, cuál estaba impactando más en la no resolución y cuál estaba impactando más en la consecución de venta, o sea, en que se formalizase una hipotecas, en este caso no, pero la venta de tarjetas de crédito, venta de y del consumo, se me ha olvidado el nombre, pero venta de productos financieros ligados al consumo, venta de valores, etcétera. Pues fuimos viendo todas las variables que teníamos identificadas, estamos hablando de un total de cerca de 150 variables, y ver realmente en un ranking cuáles eran las que más estaban impactando en estas 3 medidas que hablábamos. Lanzamos también distribución, en este caso, pues bueno, como hemos hablado, es una entidad bancaria española, pues lo que fuimos identificando es, dependiendo de las zonas geográficas en España, poder valorar cuáles eran aquellos que estaban teniendo más insatisfacción, si estaban haciendo mejores ventas en unos productos financieros o otros, etcétera. Aquí las redes sociales es verdad que está muy enfocado al mundo de la satisfacción. Por último, hicimos una segmentación de clientes, ¿vale? Todo esto, ¿cuáles fueron los principales resultados que nos dieron? Redujimos los tiempos de respuesta en un 8%, fuimos capaces de mejorar el NPS en un 23% en los 6 siguientes meses, no únicamente en un momento estático, sino esto es el acumulado de los 6 meses, midiendo quincenalmente. Y por último, aumentamos en un 18% las consultas resueltas en un primer contacto. Fuimos capaces de identificar mejor el por qué el cliente me llamaba, y además de darle solución en un tiempo menor, se lo daba en un único contacto. No, ni le derivaba, ni le volvía a preguntar, ni hacía que la resolución del problema o de la consulta se dilatase en el tiempo, generando de esa forma mayor satisfacción. Todo esto es un bucle que es importante que vosotros conocéis perfectamente, que no únicamente cuando estamos intentando mejorar un punto impactamos solo en ese punto, sino que cuando mejoramos la satisfacción, en este caso un 23%, muchas veces viene derivado de mejorar los tiempos de resolución o incluso que me solucionen en un único contacto. Bien, con todo esto terminamos. Y aquí entiendo que Javier ha estado recibiendo las preguntas durante este tiempo. Abierto a que me vayáis preguntando. Si queréis también, bueno, aparte de lo que hayáis escrito, si Javier también os da paso por si queréis hacer alguna pregunta en el aire con vuestros micrófonos y demás. Aquí estoy para lo que necesitéis. Espero que os haya sido interesante y al lío con las preguntas. Listo, Miguel. Vale. Hay unas muy buenas preguntas acá en el chat. Vale, perfecto. Entonces, vamos a ver. Sebastián nos está preguntando,
¿Cuál es la estrategia digital más oportuna para lograr el objetivo de generar masa crítica de clientes? Vale, Sebastián, si nosotros nos centramos, eso es muy importante y es una pregunta muy buena. Una vez que nosotros identificamos realmente la necesidad de colsubsidio en el entorno digital, es muy importante decir, oye, yo quiero fidelizar a los clientes que tengo, quiero aumentar esta masa crítica, o sea, quiero generar leads de valor o quiero centrarme en otro tercer eje. Si nosotros nos centramos en la generación de leads, es muy importante que tratemos posicionamiento SEO y SEM, que trabajemos en SEO, en SEM, en comprar, en hacer un análisis y un estudio, y hay herramientas muy buenas. Y aquí la idea es que tengáis que profundizar mucho, porque yo aquí lo único que he hecho es traeros los conceptos y traeros el entendimiento inicial, pero que empecéis a bucear en que si yo quiero generar, yo tengo X presupuesto y quiero hacer una generación potente de compra de palabras, tengo que saber que esas palabras me van a traer a masa crítica. Es decir, voy a analizar qué palabras me están trayendo acción referenciada a lo que con subsidio está ofertando. Con eso, identificar cuáles son las palabras que no me van a traer fidelización. O sea, yo no quiero a clientes que ya estén en call subsidio, que lo que quieran ver son las características principales de lo que tienen contratado o en qué estado o a qué beneficios sociales están pudiendo entrar. No, yo lo que quiero es que conozcan, que los clientes que aún no están, conozcan cuáles son mis ventajas principales. Tendré que empezar a identificar, lo primero que tendremos que hacer es identificar cuáles son las ventajas diferenciales de Colsubsidio con la competencia, las ventajas que van a hacer que ese cliente, cuando busque un beneficio social X, entre en Colsubsidio y no en otra compañía, y no en otra empresa. Eso sería lo primero. Lo segundo, herramientas como las que hemos visto. Lo voy a pasar rápido, esto me va. Y aquí, herramientas que nos ayuden a la generación de contenido. Hotspot y Google Trends son principalmente las que vais a necesitar. Bueno, Friendly es muy buena también, porque Friendly lo que me da es la capacidad de seguir foros y comunidades en las que se están escribiendo cosas que con subsidio puede aportar o que puede beneficiar. Entonces, yo escribo un nuevo artículo o hago la compra de determinadas palabras, pues ver que en esos foros en los que yo veo potencial de captación estoy yo involucrado. Y Hotspot también está muy ligado a todo el contenido de campañas SEO y SEM que yo realizo dentro de la compañía. Además, me da mucho la posibilidad de medir el cómo yo lo estoy haciendo en diferentes redes sociales. O sea, el cómo, si yo lanzo un nuevo link o lanzo diferentes campañas en Twitter o en Instagram, ver cómo eso está teniendo realmente repercusión sobre mis propias redes sociales y cómo se está generando tráfico a mi página web. Vale. Javier. Sí, Diana nos está preguntando, ¿cómo identificar si un usuario está en la página porque le interesa el contenido o porque se perdió en la navegación? Disculpa, perdón, Javi, repite. ¿Cómo identificar si un usuario está en la página porque le interesa el contenido o porque se perdió en la navegación? Vale, es decir, ahí principalmente en la tasa de rebote. Esta pregunta la hizo, perdón, Javi, ¿quién? Diana. Ahí Diana, principalmente es la tasa de rebote. Como ha explicado también bien nuestro compañero Daniel, la tasa de rebote es cuando tú entras en una página web y solo navegas en la landing page, o sea, en la página inicial. Si tú no te mueves por la página web, si no bajas hacia abajo, si no clicas en diferentes puntos o en diferentes pestañas, tú te vas a salir de la página web y para Google eso es rebote. O sea, es decir, no eres un cliente eficiente, o sea, has entrado por error en la página web. Y eso lo penaliza mucho. Esa es la principal métrica que nosotros tenemos. Después, el tiempo de duración que tú estás en la página web. Es importante que siempre nos comparemos con nuestros iguales. No es lo mismo que nosotros seamos una página web como puede ser cualquier tienda de ropa, en la que es normal que tu tiempo medio de visita sea en torno a 5 o 10 minutos, que
en una página web como la de Colsubsidio, donde estamos dando más información. O sea, el tiempo medio es normal que sea más bajo. Siempre tendremos que ver cuál es nuestro benchmark, ver los competidores y ver para poder comparar. Vale, Jamie nos está preguntando, según tu experiencia, ¿cuánto tiempo sería ideal para la interacción con los clientes en las redes sociales, para ser oportunos con las respuestas y sus inquietudes y o sugerencias? Esto depende mucho del grado de madurez que vosotros tengáis en el entorno digital. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, la compañía que os hemos puesto, la entidad bancaria aquí en España, su tiempo medio de resolución era en torno a 1 hora y media. Desde que me escribían un tweet o un post en Instagram, yo tardo aproximadamente de media 1 hora y media en contestarte. El grado de madurez de esta compañía y la capacidad de respuesta y lo que invertían en este departamento digital, de marketing digital, es muy alto, es alto, no nos vamos a engañar. Por ejemplo, una compañía Iberia, pues parecido a lo que vosotros tendríais en Colombia, Bianca o Latam, estaba contestando en torno a las 2 horas. Su tiempo medio es de 2 horas. Su grado de inversión en el entorno digital es también alto. Vosotros no lo sé exactamente qué grado de digitalización tenéis ahora mismo, pero me atrevería a decir que lo normal sería que estuvieseis hablando en torno a las 4 o 5 horas de media. No desconozco también el volumen de redes sociales que disponéis, desconozco también el volumen de cantidad de preguntas que os hacen, nivel técnico de esas preguntas, también es bueno saberlo, porque depende también mucho de cómo tú tengas formado a las personas que están encargadas de dar respuesta a estas preguntas y después del nivel de tecnicidad de las mismas. En el caso de la empresa de banca, de servicios financieros, las preguntas solían ser, hay preguntas que eran muy técnicas, solo que el perfil de los empleados que estaban respondiendo a esas preguntas era alto. Hay departamentos y hay áreas en los que tienen a perfiles más de marketing. Por lo tanto, cuando les hacen una pregunta técnica, pues tardan mucho más. Esto también, cuando hacemos análisis de como el que hemos hecho, vamos aquí, en este modelo, aquí lo que hicimos principalmente fue identificar aquellos motivos en los que más ineficiencias estaban teniendo. Porque el potencial que nosotros tenemos aquí es, hay unas determinadas llamadas que no me dan problema. De hecho, si nos damos cuenta, son esas que tenemos ahí abajo en otros. Contratación de tarjetas de débito, cambio del código PIN, información sobre el seguro de hogar. Esas no me preocupan porque el nivel de tecnicidad es muy bajito y yo te puedo dar respuesta en 20 minutos o en menos incluso. Pero hay otras que me requieren de ponerme en contacto con servicios más especialistas y técnicos de la compañía. Que ellos me contesten lleva un tiempo y eso es lo que dilata. Entonces, lo bueno de aquí es ser capaz también de segmentar, no únicamente quedarme con el valor medio, 1 hora y media es lo que yo tardo, sino irme y decir, vale, dentro de las reclamaciones, dentro del 51% de reclamaciones, ¿cuál es el tiempo medio? El tiempo medio de las reclamaciones subía cerca de 3 horas. Ya no era 1 hora y media, era cerca de un 100% más. Claro, vamos a trabajar en esas, porque con esas, con poquito que mejoremos, ya estamos mejorando mucho más que con las otras. Tenemos un margen de mejora mucho mayor. Y esa es la capacidad que nosotros tenemos, ¿vale? Pero me gustaría, no tendría Jamie ningún problema en que me pasaseis un poquito info y ver cuáles son vuestros tiempos y hacer ese primer mini análisis para entender cuáles serían, si nos vamos aquí, cuáles serían este punto. Estos objetivos que nosotros nos tenemos que marcar y cómo los vamos a medir. Siguiente, vale. Javier. Ronald nos está preguntando, ¿cuáles son las principales brechas que has encontrado en las empresas mientras realizas la consultoría de analítica? ¿Cuáles son los principales errores que cometen las empresas en el proceso de analítica? Es no saber a quién va dirigido. Hay muchas empresas que piensan que el canal digital lo tienen para vender. Y te pones a analizarles y eso nos pasó con una compañía, con una empresa de comunicaciones en Chile, que ellos estaban convencidos que el canal virtual lo necesitaban para sustituir sus tiendas físicas. Ellos querían vender y no. Y la realidad era que no. La realidad era que los que mayor fidelización y vinculación tenían con la web
eran aquellos que entraban a buscar información de los contratos, de las capacidades, del potencial que tenían, de lo que ofertaban a nivel de televisión digital, a nivel de los contratos de telefonía de celular, etcétera, pero después la contratación la hacían a través del canal telefónico o en una tienda física. Y hasta donde llegó, porque era un proyecto únicamente de identificación de procesos, o sea, de identificación de necesidades y mejora de procesos, lo que nosotros, las guidelines que les identificamos estaban muy ligadas a convierte tu página web en lo que el cliente te está demandando. Y si tú quieres realmente que el cliente te compre, esta página web tampoco te está sirviendo. Pero lo que estamos viendo es que un altísimo porcentaje de tus clientes entran o hacen uso de esta página web, de tu canal virtual, para información. Para información, o sea, es una venta más consultiva y selectiva que directa. No es un marketplace, es un sitio de adaptación. Esa es una de las cosas principales, es el saber definir bien qué es lo que necesitas estratégicamente. Y después también el mundo virtual a día de hoy cada vez más va ligado con las redes sociales, con la notoriedad de marca y con esa huella que tú estás dejando a través de las diferentes reseñas, el cómo tú estás posicionado. Instagram está entrando en algoritmos que dan mucha importancia al tipo de comentarios que tú haces y que te hacen a tu página web, la oficialidad que tienes, la notoriedad que estás dando, Google, por supuesto, Facebook también, pero entramos en un universo en donde el social media y sobre todo las redes sociales tienen un componente de información y de comunicación e interacción con los clientes y potenciales clientes altísimo. Bien, y la última pregunta es de Juliet. ¿Cuáles herramientas, estrategias y tips nos puedes recomendar para levantar información pasada y enriquecer la comparación en la analítica digital? Principal es Google Analytics. Para mí, nosotros hacemos mucho uso de Hotspot, pero bueno, es de pago, como os he dicho, y hay otras que son muy potentes. Vamos a ir otra vez a ellas. Y si yo me tuviese que quedar con... Bueno, de las últimas de tratamiento de data utilizamos las tres mucho. Nos enfocamos no tanto a explotar la herramienta, o sea, no tanto a integrar y pensar, uy, esta herramienta es maravillosa, sino a darle un sentido práctico a las necesidades reales del cliente. Y si nos centramos en los tres primeros ejes, nosotros trabajamos con extracción de datos, trabajamos con las dos, con Google Analytics y con Hot Hat. Hot Hat sobre todo la utilizamos mucho para el tema de los mapas de calor. Nos da una visión y hay muchos clientes que están en un entorno de tecnicidad muy alto en donde necesitan saber realmente en dónde se están moviendo dónde se están moviendo las visitas que están recibiendo y sobre todo la inversión que están haciendo por cada clic que hacen y hacia dónde va cada uno de ellos. Y si vamos a configuración web, nosotros trabajamos con GT Matrix, que es buena. Tiene una parte que es de pago y otra que es gratuita y es potente. Y si nos vamos a la generación de contenidos, Google Threads es muy buena, es gratuita, igual que Google Analytics, y te da la posibilidad de forma muy sencilla. Pero aquí ya os lo he comentado, si entras en un punto en que este concepto, el concepto que está aquí abajo de asesoría, perfil técnico y asesoría especialista, es muy importante. Vamos en la parte de aquí abajo en la que necesitamos, dependiendo de los objetivos que nos hayamos marcado y hacia dónde queramos ir, necesitamos contar con especialistas que nos garanticen que vamos a obtener unos resultados potentes en el corto medio plazo, en el corto medio plazo, justo. Vale, tenemos dos preguntas más. Pablo está preguntando, una de las percepciones más recurrentes en la sociedad colombiana es que el mail remitido por organizaciones es visto la mayoría de veces como inoportuno o como spam. ¿Cómo lograr que mi cliente no me vea como spam y pueda confiar de forma efectiva en el canal de comunicación que le estoy ofreciendo? ¿Cuál sería ese contenido más asertivo que genere confianza para abordar al cliente?
Sí, esa es una realidad, ¿eh? No es solo en Colombia, yo creo que es a nivel mundial. Tendemos a ver que cuando que recibimos un correo que es de publicidad es malo, inconveniente e inoportuno. Aquí nosotros hay que trabajar mucho con el qué pones en el concepto y después trabajar a quién se lo envías. Nosotros hace mucho que no creemos en los emails masivos. Para que os hagáis una idea, en un proyecto en el que estamos ahora mismo, ni siquiera es un proyecto en el que estamos desarrollando una plataforma virtual de aprendizaje para los empleados de la compañía. Pues ni siquiera a los empleados de la compañía se les está mandando mensajes, emails masivos. Hay un determinado colectivo que se les está enviando emails. Hay otro determinado colectivo que se les está notificando a través de sus managers. Hay a otros en los que se les está notificando a través de carta postal. O sea, de envío físico de carta de que tiene disponible esta red, de demás. O sea, dependiendo del perfil de cliente que hemos identificado, se está haciendo una comunicación u otra. Y dentro del canal email se están haciendo diferentes, se han diseñado, pues no sé si son 12 o 13 emails diferentes, dependiendo del perfil de cliente que tenemos. Entonces, es importante tratar, dependiendo también de la calidad de la base de datos con los que estamos trabajando, es importante entender que cuando estamos yendo a gran masa, hacemos marketing de masas, pero en cuanto empezamos ya a tener la capacidad de segmentar, que es muy real en este entorno digital, es muy importante saber qué campañas y cómo las vamos a realizar y empezar a olvidar el concepto de mail masivo. Nosotros tenemos en uno de los proyectos que hemos desarrollado, nosotros no estábamos ligados a esto, o sea, uno de nuestros objetivos no era la tasa de conversión de apertura de los emails, pero se consiguió aumentar en torno a un 50 o un 60%. Quiere decir que si antes habrían 10 de cada 100, ahora habrían 15 de cada 100. O sea, datos que llaman a decir, oye, pues vamos por la buena línea. Ahora, pensar de todas formas, es importante también pensar que nunca vamos a llegar al 100%. Los funnels de ventas y los funnels de adaptación y de engagement con el entorno digital existen por algo, porque tenemos una parte inicial que es donde tenemos a toda la masa crítica y después vamos paulatinamente consiguiendo que nos conozcan, que interactúen con nosotros y que se acaben haciendo prescriptores. Y la realidad es que el funnel siempre va a existir porque siempre va a haber potencial de mejora y siempre va a haber una masa o una clientela de rechazo que no podemos interferir. Y es importante también identificarla, hacer ese cuadrante para saber en dónde están aquellos potenciales clientes y en dónde están aquellos clientes que jamás y que nosotros no tenemos que invertir en ellos, que son clientes residuales y son clientes a los que nunca vamos a poder ayudar, nunca vamos a poder conseguir, pero es que además a nosotros tampoco nos interesa como compañía llegar al 100% de los clientes o de los ciudadanos. Bien, y nuestra última pregunta de Sebastián. En webinar pasados hablamos de la omnicanalidad y la importancia de estas en la estrategia digital. La pregunta puntual sería, si comenzamos a usar diferentes herramientas para realizar la analítica de datos, ¿cómo podríamos integrarlas todas de manera proactiva y no al final tener muchas fuentes de información y no poder canalizarlas de forma eficiente? ¿Y en qué punto se puede contemplar un software de pago? Mira, estoy volviendo la cabeza loca yendo para atrás, pero disculpad. Aquí lo tenemos en este 3.2, automatización. ¿Vemos esas cajitas que pone Export en donde hay diferentes fuentes? Allí al fondo las vemos, Export, esas serían todas nuestras herramientas, toda nuestra información que tenemos. Lo que tenemos que ser capaces es de toda ella aglutinarla en un concepto, aglutinarla y transformarla en una sola base de datos que haga que realmente mi inversión en omnicanalidad sea real, que el cliente, sea de donde me esté contactando, sienta que es lo mismo mandarme un email, conectarse a su app o ir a una tienda física, que en todos los sitios se vea la misma información y la tengamos aglutinada. Y con ello crear el proceso de carga. ¿Para qué? Para visualizarlo.
para tener un dashboard. Nosotros, por ejemplo, utilizamos en uno de los proyectos, estamos utilizando ClickSense. No sé si podéis conocer Tableau, Power BI. Son diferentes herramientas de Business Intelligence que nos dan esta capacidad de poder generar cuadros de mando en tiempo real con toda la información disponible. Y en una única vista, tener toda la información que venga desde Google Analytics, que venga desde las tiendas físicas, de nuestros CRM, de nuestra ERP, de todas las fuentes de información disponibles y diferentes que tengamos en un único mismo informe. Siendo capaces, con el punto de los filtros, siendo capaces de ver desde el eje principal hasta la granularidad, hasta la venta única, hasta el individuo o el producto concreto que yo quiera analizar, pero viendo todo. Viendo la vista, la parte holística, como el desagregado, como la granularidad, ¿vale? Si pensamos, y es muy importante que vosotros como compañía empecéis a pensar en realmente cuáles son los objetivos. O sea, si mi objetivo, que es un objetivo brillante pero retador, mi objetivo es la omnicanalidad, tengo que construir un dataset, tengo que construir una fuente de información que trabaje por esa omnicanalidad. O sea, tiene que haber un departamento único de control y gobierno del dato. Después ese dato será accesible a las diferentes stakeholders, a las diferentes áreas, pero el gobierno del dato tiene que estar unificado en un punto. Y la facilidad, lo bueno, y con esto acabo, lo bueno es que ahora las herramientas casi todas son de código abierto. De hecho, las herramientas más que cierran código, que están más encriptadas, se acaban utilizando muchísimo menos, porque tú lo que necesitas es, me parece bien, yo tengo un CRM buenísimo, tengo una ERP muy buena, tengo cualquier información que me ha costado mucho, pero yo necesito extraer esa info para después poder visualizarla en un dashboard global, en donde tenga toda la info disponible. Y en eso es trabajo, ¿eh? Eso no es de un día para otro, pero es importante que sea uno de los objetivos a los que os queréis fijar, que para nosotros lo es un punto fundamental y es uno de nuestros 4 ejes en nuestra metodología. Listo, Miguel. Ya, muchas gracias. Vale, perfecto, pues aquí, como veis, me podéis seguir en Instagram, madre mía, yo también, en LinkedIn. Cualquier duda tenéis a Javier también para preguntarle y totalmente disponible. Cualquier cosita que tengáis más técnica, encantado de poder ayudaros. Un saludo fuerte. Bueno, gracias, Miguel, y gracias a todos ustedes por haber asistido a este espacio. Recordemos que mañana nos veremos en nuestro taller. Ya en el transcurso de la mañana les estará llegando las invitaciones para la sesión de mañana. Entonces, muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias, Javier. Lo mismo para vos y Gracias, para Javier. Que tengan buen día a todos. Muchas gracias, Javier, igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.